Bom dia, sexto ano. Bienvenidos a una aula más de español. Por favor, tenga libro en manos. Vamos a dar continuidad hoy a las lecciones. Ficamos en la página, en la lección 12, ¿eh? La lección 2. Eu fiz até la página 95. ¿Alguien puede dar una oleada ahí, por favor? Yo acho que terminé la lección 12, ¿no? A gente vio el léxico del horóscopo griego, el horóscopo chino, vimos los adjetivos, el género de los adjetivos, el plural de los adjetivos, ¿no? Y último texto fue cuando la naturaleza pide ayuda. La gente ya terminó, ¿no? La lección 12, la parte de la fonética fue la M. Entonces vamos con la lección 13, invitando a salir. Una pasión infinita. Juan, ¿me puedes acompañar al centro comercial? Es que mi madre necesita que le compre unos aparatos domésticos. Pinzas, fregones, ollas, reloj de pared. Sí puedo, eso es por la reforma. Sí, los albañiles y mi madre casualmente han roto uno que otra cosita de la casa mientras reformaban. Entiendo. Pues vámonos, que tengo algo que decirte. Cuéntame, ¿es lo la invitación a Pilar? Exactamente, la invité para el cine conmigo y ayer aceptó, fue estupendo. ¿En serio? Sí, no sé si es posible, pero creo que no hay límites para mi pasión. Mi admiración por ella aumenta más y más. Bueno, la cosa está mejor de lo que imaginaba yo. Sí, para que lo sepa, hoy mismo la llamaré para invitarla a ir conmigo al teatro este fin de semana. ¿Qué te parece? Me suena fenomenal, pero no te olvides de llevarle más flores. Seguro que no olvidaré. Le llevaré un ramillete de tulipanes esa vez. De su primer texto, ¿no? De la lección 13. Vamos aquí no bate-papo. Para la interpretación textual. Página 97. Lección 13. Vamos la primera. Marcos tiene que ir al centro comercial. Marcos tiene que ir al centro comercial, comprar objetos, porque su madre
y los albañiles lo han roto durante la reforma. 2. Marcos le quiere contar a Juan cómo fue su ida al cine. Compilar. 3. Su pasión y admiración aumentan más cada día. 4. Marcos piensa salir nuevamente. Compilar. Esa vez al teatro. 5. Que le lleve flores a su admirada Pilar. En un léxico, vocês ven que tem todos los aparatos y objetos de una casa. Después você faz a traducción al portugués. Eu vou com los ejercicios do léxico. A. La televisión. Todos los aparatos y objetos de una casa. Ropero. El tendedero. La fregona. Entonces son un léxico de la lección 13. Es los aparatos de la casa. La parte gramatical de la lección 13 es el verbo doler. El verbo doler presenta una peculiaridad en cuanto a su estructura. Complemento más verbo más sujeto. Entonces, tiene algunos ejemplos de les duele la cabeza, me duelen las rodillas. El verbo doler es conjugado solamente en la tercera persona del singular o del plural, de acuerdo con el sujeto de la frase. Otro aspecto es que se puede dar énfasis al complemento utilizando a mí, a ti, a usted, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ustedes, a ellos y a ellas. Antes de la estructura complemento más verbo más sujeto. Entonces el verbo doler para poder ser conjugado en la tercera persona utilizando los pronombres personales complemento que son me,
te, le, se, nos, os, se. O a mí te, a ti te, a nosotros, a vosotros, para poder dar una énfasis del verbo doler. Te vamos aquí a la parte de los ejercicios del verbo doler. A, duelen. B, duele. C, duelen. D, duelen. E, duele. F, duelen. La 2 fica. 1, C, 2, B, 3, A. Entonces el verbo doler, ¿no? En la parte gramatical, ustedes vieron que se puede usar con los pronombres personales complemento para poder tener lógica a hablar. A mí me duele, a ti te duele, a usted le duele, a él le duele, a ella le duele, a nosotros le duele, a vosotros le duele, a ustedes le duele, a ellos le duele y a ellas le duele. Tengo singular que duele y cuando es varias cosas duelen. El texto 2, você después lee con más calma ali, va a poder ir leyendo mentalmente, mientras yo faço a interpretação textual aqui no bate-papo. Você vai leyendo aí mentalmente e eu vou fazendo a interpretação textual. Pilar está preocupada por el estado anímico de Marcos. Pilar está preocupada por el estado anímico de Marcos. Va leyendo y ya va respondiendo conmigo ali no bate-papo. Marcos le llamó cotilla a Juan porque él le contó a Pilar sobre el estado de su amigo. Marcos le llamó cotilla a Juan porque él le contó a Pilar sobre el estado de su amigo. 3. Si el título se justifica porque en el diálogo los chicos desvelan sus deseos por compartir su amistad del uno por el otro. La 4 es respuesta personal, mas igual ten que responder ali no libro, por favor. Muy bien. Y la última parte de la lección 13 es la fonética, la N y la ñ. Vamos ahora con la lección 14, saliendo de excursión.
Você va leyendo aí mentalmente o texto, mientras yo faço a interpretación textual no bate-papo. Va leyendo y ya yo voy respondiendo. Los muchachos van a salir de excursión a visitar el zoo. Lógico. Va leyendo y ya va respondiendo ahí a interpretación textual de la lección 14, saliendo de excursión. La escuela organizó la visita de los alumnos al zoo. La visita de los alumnos al zoo. En la 3, diferencia de gustos. En la 4, es personal, o sea, también tienen que responder según sus pensamientos. Y en la 5, B. En la lección 14, ¿no? Tenemos un léxico en el zoológico. Ten los animales que posiblemente puedan estar en un zoológico y las personas que se encargan de cuidar allí dentro. Entonces, después ahí vocês van traduciendo los nombres al portugués. En el ejercicio do léxico fica a sequência C, E, D, B, A. La parte gramatical de la lección 14 es una perifrasis verbal. Ir más a más infinitivo. En español, algunas expresiones son formadas a partir de la unión de dos verbos. En esos casos, el primer verbo es conjugado y el segundo permanece en infinitivo. Eso es lo que ocurre en la expresión que une el verbo ir en presente de indicativo, la preposición a y el verbo auxiliar en infinitivo. La preposición a después del verbo ir es obligatoria, siempre que se ocurre la unión de dos verbos para formar una expresión verbal. A esa unión se llama perifrasis verbal. La perifrasis verbal ir más a más infinitivo es utilizada para expresar planes y también para expresar el deseo de realizar una acción futura. ¿De cómo você va a usar esa perifrasis verbal? Primero, los pronombres personales, el verbo ir conjugado en presente, voy, vas, va, vamos, vais, van. Você va a usar la preposición a siempre y cualquier verbo en infinitivo, tanto ar, o ir. Que vamos a los ejercicios. Vamos lá. Primera. Va
a comprar. Vas a viajar. Van a quedar. Vais a hablar. Siempre los pronombres personales de la persona que se está falando, el verbo ir conjugado no presente, la preposición a siempre y cualquier verbo terminado en ar, o ir. Va a comprar, vas a viajar, van a quedar, vais a hablar. Voy a jugar. 2. Brasil va a luchar por muchas medallas en las Olimpiadas. Brasil va a luchar por muchas medallas en las Olimpiadas de 2020. Vamos a comprar cromos. Voy a hablar con Fernando por teléfono. Vas a decirle piropos cara dura. Piropos cara dura. Vamos todos a la playa. El texto 2, usted también va leyendo ahí mentalmente mientras yo faço a interpretación textual. 1. Los muchachos van de excursión al museo. Va leyendo ahí. Ya va respondiendo conmigo. En la 2 fica F, verdadeira, verdadeira y falsa. En la 3 va leyendo el texto para poder entender la explicación de la interpretación. La experiencia. La sensibilidad. Del arte. En la 4, Pilar se propone a desvelar todos los secretos del arte a Marcos. Es el texto 2 de la lección 14. Y vieron que en la parte de la fonética ten la G y la Y, o sea, la G y la J. Tengo unos ejercicios allí
Eu vou fazer jabón, geografía, grande, gigante, coger, delgado, gitano. Se va a escoger si es la G o la J. Margen. Paisaje. Gentiles y jóvenes. El uso de la G y de la J. Muy bien. En la lección 15 también vamos leyendo ahí un texto, van leyendo él mentalmente mientras yo faço a interpretación textual de Paso al Cine. Se va leyendo ahí mentalmente y ya va haciendo la interpretación. A Marcos le encantó la visita al museo. A Marcos le encantó la visita al Museo del Prado. Va leyendo un texto y ya va respondiendo conmigo. 2. Pilar quiere que Marcos mire únicamente a ella. B. Se puede percibir por la advertencia de Pilar. En la 3, obras de arte, museo, cuadros y esculturas. A 4, letra B, a 5, es personal. Tienen que responder por más que sea personal. En la lección 15 tenemos el léxico, el cine. Ahí ustedes después traducen al portugués essas palavras. O exercício do léxico ficou na sequência B, E, D, F, G, A, C. La parte gramatical de la lección 15 en los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos en español son llamados de pronombres complementos también. Que me, te, le, nos, o, se. Esos pronombres reflexivos son usados
Quando você quiere falar da mesma pessoa e não pode usar o mesmo pronome personal complemento. Aí você utiliza o pronome personal e o complemento, que significa a mesma coisa que o pronome personal. Eles são utilizados como pronombres personales complemento quando você quer falar da mesma pessoa. En los ejercicios de la parte gramatical ficou a, se, me, nos, me, os, se. En la doy es personal, también tienen que responder. El texto 2, você también va leyendo conmigo ahí mentalmente mientras yo faço a interpretación textual. Los chicos van a ver una película en el cine. 2. Marcos informa que está sin dinero. Marcos informa que está sin dinero para ir al cine. 3. Don Quijote de la Mancha. É o filme que eles vão assistir lá. La 4 fica F, F, B, B, F. La 5, los chicos van a encontrarse a las 5 enfrente del centro comercial. A 6, un duro, que significa plata, ¿no? Y la otra es peli. Y ese es el texto 2 de la lección 15. Una película para pasar el rato. Tenemos la parte de la fonética, la Q, ¿no? Ahí vemos cómo se usa la Q. Y para finalizar nuestro libro, tenemos la unidad 16, ¿no? Você com mais calma ali, lê los textos e faz a interpretación textual. Yo voy a explicar aquí es el verbo gustar. Este verbo posee características distintas con relación al presente, con relación a los otros verbos que generalmente presentan la estructura padrón, sujeto más verbo más complemento. La frase que utiliza el verbo gustar presentan la siguiente estructura: complemento más verbo más sujeto, el verbo doler y el verbo gustar, ¿no? Verbo gustar es gosto, ¿no? Cuando se gosta de alguna cosa. Entonces, você tem que usar también los pronombres personales complemento.
En la lección 16 tenemos como léxico los instrumentos musicales. También pasa la traducción al português. Então, olha aqui. Eu vou fazer rapidinho a parte do léxico, né? Que a primeira, los instrumentos de cuerda son la guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica, guitarra eléctrica, el piano, el violín, la guitarra, el banjo, el violonchelo, y el contrabajo. 2. Los instrumentos de percusión son las maracas, las castañuelas, y la batería. La 3 y 4 es personal, tienen que responder. Y en la 5, la batería, el acordeón, el piano y la guitarra. Esa es la parte del léxico, los instrumentos musicales. En la parte gramatical, eu vou conseguir fazer aqui rapidinho a primeira, que seria do verbo gustar, yo, nosotros, tú, ellos, ellas, ustedes, vosotros y yo. Los pronombres personales complementos, vocês precisam para conjugar el verbo tanto doler como el verbo gustar. Você precisa los pronombres personales complementos, que serían los pronombres reflexivos. Me,